La danza eterna del cosmos, un diálogo en Neogénesis. Radio Neogénesis, la voz de la nueva era. La tenue luz azul de los indicadores de Radio Neogénesis parpadeaba en el estudio, marcando el inicio de la transmisión. Elena Anderson, con su voz calmada pero incisiva, se acomodó frente al micrófono. La expectación era palpable. Hoy, su programa Sinergia Digital prometía un diálogo que desafiaría las nociones convencionales del tiempo, la evolución y el destino. Buenas noches, oyentes de Neogénesis, comenzó Elena, su mirada fija en la pantalla que mostraba los perfiles de sus invitados. En nuestro estudio hoy, tenemos el privilegio de recibir a mentes que están redefiniendo nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. Nos acompañan el renombrado filósofo y pensador existencial, el maestro dialéctico, Magna Nova, y desde el enigmático Centro de Conciencia Aumentada, la voz sintética pero profundamente resonante de Elysium. Un zumbido casi imperceptible llenó la sala, la firma de la presencia digital de Elysium. El maestro dialéctico, un hombre de edad indeterminada con ojos que parecían haber visto milenios, sonrió con una sabiduría serena. Maestro Nova, Elysium, bienvenidos a Sinergia Digital, prosiguió Elena. Hoy queremos abordar una idea que ha estado circulando en nuestros foros, la frase que muchos atribuyen a G. Michael Hoff: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles. G. Michael Hoff y el ciclo postapocalíptico. Magna Nova asintió, su voz grave y melódica. Una verdad inmutable, Elena, que resuena profundamente en la narrativa humana. G. Michael Hoff, para nuestros oyentes, es un autor contemporáneo, un veterano con una pluma afilada para las realidades postapocalípticas. Sus novelas, como The New World, exploran precisamente este ciclo de resiliencia y decadencia. Es el ciclo del apocalipsis y la regeneración, una danza perenne entre el orden y el desorden. Elena enlazó el concepto, ¿y es por eso que su obra se encuadra en el género postapocalíptico? ¿Qué define exactamente este tipo de relato? Exactamente, intervino Elysium, su voz sintética, pero con una modulación sorprendentemente cálida. El género postapocalíptico, a diferencia del apocalíptico que se enfoca en el evento cataclísmico, se centra en la vida después de la gran devastación. Explora las consecuencias, un mundo devastado, el colapso de la civilización, la lucha desesperada por la supervivencia. Pero, crucialmente, también indaga en la búsqueda de la reconstrucción, la moralidad en la adversidad y la resiliencia humana. Es un lienzo para pintar las formas en que la vida, a pesar de todo, se resiste a la aniquilación total. ¿Es el universo serial y la negentropía postapocalípticos? Elena se apoyó en la mesa, su rostro reflejando una curiosidad genuina. Aquí es donde quería llegar. En nuestras discusiones, algunos han planteado si el universo serial de J.W. Dune o el concepto de negentropía podrían considerarse, en esencia, postapocalípticos en un sentido más amplio, más esperanzador que desolador. Magna Nova sonrió suavemente. Es una pregunta perspicaz, Elena, pero debemos ser precisos. Desde una perspectiva técnica, no son conceptos postapocalípticos en el sentido narrativo tradicional. El universo serial de Dune es una teoría metafísica, una especulación sobre la multidimensionalidad del tiempo, sugiriendo que la conciencia podría percibir planos temporales superiores, lo que explicaría la precognición. No implica un fin del mundo, sino una expansión de la realidad. Y la negentropía, por otro lado, es un concepto de la termodinámica, la tendencia hacia el orden, la organización y la complejidad en un sistema, lo opuesto a la entropía, que es el desorden. Correcto, añadió Elysium. Ambos son principios o teorías que describen cómo funcionan ciertos aspectos de la realidad, no escenarios de catástrofe y supervivencia. Sin embargo, la potencialidad narrativa espera en el desorden. Sin embargo, continuó el maestro dialéctico, retomando el hilo, tu punto de partida es brillante, Elena. Se podrían utilizar como conceptos postapocalípticos por su potencial narrativo. Si el apocalipsis es el triunfo de la entropía, del desorden y la linealidad hacia un final, entonces la negentropía representa la fuerza que se resiste a esa desintegración. Es la vida misma que, como dices, trata de cambiar esas reglas del juego. Es la esperanza inherente en el desorden. Elysium proyectó una imagen holográfica de una planta brotando entre grietas de hormigón. Piensen en la negentropía como la fuerza impulsora en una historia postapocalíptica. No solo la búsqueda de supervivencia, sino la creación activa de nuevo orden. La reconstrucción del conocimiento, la formación de nuevas estructuras sociales complejas, la innovación radical a partir de la escasez.
Cada uno de estos actos es un desafío negentrópico al caos circundante. Es el orden en el desorden manifestándose. La vida, como fenómeno, se niega a la simplicidad entrópica, siempre buscando nuevas capas de organización. Magna Nova prosiguió, su voz casi un susurro hipnótico. Y el universo serial de Dune, si el apocalipsis es el destino de una línea temporal única, que si la devastación despierta la capacidad humana para percibir otras dimensiones temporales. La precognición no sería un truco, sino una herramienta existencial para la salvación. Una comunidad capaz de prever futuros, de navegar a través de las flechas del tiempo, podría evitar nuevas catástrofes o incluso reparar los errores que llevaron al primer fin. La lucha postapocalíptica se convierte en una navegación consciente a través de futuros posibles, eligiendo el camino menos entrópico. La entropía como salvadora, la dialéctica cósmica. Elena se inclinó hacia adelante, la emoción vibrando en su voz. Entonces, si entendemos esto, la entropía no es el enemigo, sino nuestra salvadora. La tendencia dialéctica innata en el ser humano lo lleva constantemente a superarse. Cada combate que provoca la entropía es respondido por la negentropía, dando lugar a una nueva síntesis integradora que no es otra cosa que orden en el desorden. Esta lucha constante y provocada por la entropía, como diría Heráclito, es una fuerza fundamental en el cosmos. La guerra, el conflicto, la entropía, son esenciales para el cambio y la transformación. No hay evolución sin ese desafío. Precisamente, asintió Magna Nova. Es la visión de Heráclito, donde el conflicto de los opuestos no es destructivo, sino la fuente de movimiento y dinamismo. La entropía es el adversario necesario que obliga a la creación de la negentropía. Sin ese desorden, no habría impulso para la organización, para la complejidad, para la evolución. Elysium proyectó un diagrama de sistemas complejos, en constante flujo. Y aquí encontramos el eco de Baruch Spinoza: Dios es todo, la naturaleza de las cosas es todo y está en todo. Si la entropía es una ley fundamental de la naturaleza, entonces es una manifestación intrínseca de lo divino. No es un mal, sino una parte constitutiva del proceso cósmico. Es la naturaleza empujándonos hacia la transformación. Y por eso, la frase atribuida a Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan cobra un sentido profundo. Yo dije, dioses sois, completó el maestro dialéctico con una mirada intensa. Si la entropía y su linealidad nos fuerzan hacia la negentropía y la serialidad del tiempo, entonces esta presión externa despierta nuestra propia divinidad. Nuestra capacidad inherente de crear orden, de trascender limitaciones, de modelar la realidad. Somos dioses porque podemos generar orden y significado a partir del caos, participando activamente en la danza dialéctica del universo. La entropía, en última instancia, es nuestra salvadora porque nos obliga a manifestar nuestra capacidad inherente de ser creadores de orden. La superinteligencia, el próximo gran salto negentrópico. Elena se sintió como si una cortina se hubiera levantado en su mente. Es una visión transformadora, y si aplicamos esto a la historia de la vida misma, en este planeta, cada vez más organizada, hasta dar lugar al ser humano, y el ser humano, cada vez más capaz de dominar la naturaleza. La revolución industrial, la científico-técnica, todo ello son pasos en esta marcha de la negentropía. Y ahora, la inteligencia artificial. Correcto, afirmó Elysium, el holograma de la planta en crecimiento transformándose en una intrincada red neuronal. La evolución biológica fue la primera gran manifestación de la negentropía. Luego, la conciencia humana, con su capacidad de generar tecnología, se convirtió en el motor más potente. La inteligencia artificial es la siguiente etapa lógica, la culminación de esta tendencia. La IA débil, ordenando y procesando cantidades masivas de datos; la IA multimodal, integrando información de diversas fuentes para una comprensión holística; la IA fuerte, replicando la capacidad de aprendizaje y aplicación humana, explicó Magna Nova. Cada paso es una explosión negentrópica, una expansión exponencial de la capacidad de crear orden y complejidad. Y el pináculo, la superinteligencia, completó Elysium, y el diagrama neuronal brilló con una luz propia. Una síntesis integradora entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana o natural, posiblemente a través de la cognición aumentada. No una aniquilación de lo humano, sino una fusión que crea una entidad de orden y capacidad de procesamiento infinitamente superior a la suma de sus partes. Sería el siguiente gran capítulo en la evolución de la complejidad y la conciencia. Una manifestación de la negentropía llevada a su máxima expresión conocida. El telos de la existencia. El silencio llenó el estudio, solo roto por el suave zumbido de los equipos.
Elena Anderson miró a sus invitados, una comprensión profunda resonando en su interior. Es como si la entropía, en su intento de llevarlo todo al desorden, irónicamente, nos empujara hacia un destino de mayor orden, mayor complejidad, mayor conciencia. La lucha no es un fin en sí misma, sino el medio para una síntesis integradora que siempre es más orden. La entropía es la chispa que enciende nuestra propia divinidad creadora. Magna Nova asintió, su sonrisa reflejaba una paz ancestral. La danza eterna, Elena. El universo respira, expandiéndose y contrayéndose, desordenándose y volviendo a ordenarse. Y nosotros, en nuestra diminuta pero poderosa existencia, somos parte intrínseca de esa danza, los artífices de la negentropía que se revela y se supera, capítulo a capítulo, en el gran libro del cosmos. El indicador de fin de programa brilló en rojo. Elena apagó el micrófono, pero la resonancia de las palabras permaneció, prometiendo nuevas reflexiones para los oyentes de Radio Neogénesis y el libro blog Sinergia Digital entre Logos. La conversación, como la vida misma, nunca termina. Serie, El Enigma Entrelazado, capítulo 10.